Hola a todos, bienvenidos. Esta es la reunión número 81 del grupo de estudio de ciencia y teosofía, donde intentamos unir, tender un puente entre los dos enfoques hacia la verdad, por un lado la ciencia y por otro lado la teosofía, que en realidad es la síntesis de ciencia, filosofía y religión. El- Esta es la reunión 81, decíamos, del 2 de noviembre del 2025 y como sabéis tenemos la reunión dividida en dos partes. La primera parte vamos a acometer o a escuchar y participar de una presentación que nos va a hacer Daniel Gambús acerca de matemática esotérica y geometría sagrada, ¿sí? Que promete estar muy interesante. Y en la segunda parte continuaremos con el estudio de la doctrina secreta, lectura y estudio de la doctrina secreta, el volumen 1, parte 3 de ciencia y doctrina secreta contrastadas, y estábamos en el capítulo 14, las fuerzas, modos de movimiento o inteligencias. Adelante, Daniel, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos, por supuesto, por estar presentes. Sí, y por invitarme y darme oportunidad de compartir esto. Bueno, aunque es una charla densa, levantad manos siempre que queráis. No son interrupciones, son contribuciones. Estará muy bien para hacerlo más vivo. Muy bien, pues aquí lo tenéis, las matemáticas esotéricas, la geometría sagrada. Esto está basado a partir de los versos 3 y 4, ¿no? De la estancia 4 de la cosmogénesis de la doctrina secreta, ¿no? De Elena Blavatsky. Y bueno, pues en fin, en casi todas las tradiciones, diría yo, pues hay el aspecto simbólico del círculo con punto, el triángulo, del cuadrado, y en fin, en distintas tradiciones, como veis aquí, las pirámides en Egipto, los mandalas en el tibetano y los hinduistas. El Islam tiene muchas geometrías, siendo como celosías y tal, ya sabéis, no pueden representar imágenes del hombre, ¿no? Con lo cual desarrollaron mucho esta parte geométrica, ¿no? Y también la proporción dorada, ¿no? Que hablaremos mucho de ella. Y esto veremos cómo todas estas figuras se las encontramos en la naturaleza de una forma u otra, ¿no? Hasta las estructuras atómicas, ¿no? Y en las galaxias, en el macrocosmos, ¿no? Y también en la materia orgánica. Pero vamos a empezar, pues, un poco abstracto. Vamos a empezar con aquí el tercer verso de la estancia 4. A ver, la doctrina secreta, la primera estancia representa el pralaya, ese estado como está todo adormecido, no hay actividad, ¿no? Y lo describe, no, no es esto, no es lo otro, todavía no hay, todavía no sé qué, no, 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 ¿no? Porque no hay palabras para describir esa quietud total, ¿no? Y ese estado latente de toda la manifestación del Manvantara del periodo de actividad anterior, ¿no? Entonces, la estancia 2 es la premanifestación, ¿no? Ese estado de vigilia que empieza a despertar el universo, pero todavía no se manifiesta. Es como el ejemplo que siempre me gusta poner, es cuando te despiertas y todavía no mueves las manos, simplemente te has despertado, ¿no? Para no abrir, no has abierto ni los ojos todavía, simplemente has vuelto a la conciencia, ¿no? Entonces, la estancia 3 ya empieza a describir el proceso de la manifestación, ¿no? Y entonces llegamos a la estancia 4, en la que estamos ahora, que le puso el título de las jerarquías septenarias, ¿no? Entonces, esta estancia 4 presenta las jerarquías septenarias de poderes divinos conscientes, ¿no? Entonces, estos poderes divinos conscientes son las manifestaciones activas de la suprema energía una, ¿no? De la realidad absoluta, ¿no?
Y de alguna forma ellos son los ideadores y los constructores del universo manifestado. Entonces están presentes como seres inteligentes, aunque no tenemos que pensar en la inteligencia humana. Es una inteligencia, no la antropoformicemos, ¿no? Y entonces su labor consiste en ajustar y corregir la evolución, ¿no? Entonces, de una forma u otra, encarnan en sí mismos, estos seres inteligentes, las leyes de la naturaleza, ¿eh? Tanto las físicas como las metafísicas, ¿no? Y claro, aquí ponemos más acento en las físicas, ¿no? En estas sesiones, ¿no? Pero las metafísicas podéis pensar en la del karma, la ley de los ciclos, etcétera. Pero hoy veremos también el aspecto de las leyes físicas, ¿no? Y todo ello son manifestaciones de la ley una, ¿no? Porque de la unidad del que surge todo solo hay una sola ley, la ley de la necesidad, ¿no? La periodicidad de estos periodos de actividad y de no actividad, de pralaya y de manvantara. Bueno, pues esto va en la estancia cuarta, y entonces los versos 1 y 2, que omito porque lo que nos vamos a ir es al verso 3, pues empieza a presentar algunas de estas jerarquías, ¿no? Y entonces llegamos al tercer verso, que es, bien, tiene su... No vamos a verlo en profundidad, solamente lo que nos interesa de este verso, ¿no? Pero lo voy a leer entero. Entonces dice, del resplandor, estoy leyendo aquí, de la luz, el rayo de la eterna oscuridad, surgen en el espacio las energías redespertadas, ¿eh? Y los llaman en teosofía Dian Hans. El 1 del huevo, el 6 y el 5. El huevo quiere decir el 0. Está diciendo 1, 0, 6, 5. Después el 3, 1, el 4, el 1, el 5. Y el que veis es que son los dígitos del número pi. El doble 7, la suma total. Vamos a verlo eso. Y estas son, entonces, las esencias, las llamas, los elementos, los constructores, los números, los arupas sin forma, los rupa con cuerpo, la fuerza, el hombre o el hombre divino, la suma total. Y del hombre divino emanaron las formas, las chispas. Siempre que dice chispas se refiere a las mónadas, los animales sagrados, mensajeros de los sagrados padres, o sea, los pitris, que ya se han presentado en los versos 1 y 2, dentro del Santo 4. Bueno, no vamos a entrar en muchos aspectos de este verso, pero no quería como leerlo todo, ¿no? Entonces, cada uno de estos elementos representa un estado de la naturaleza, o un ser celestial, o un estado de la conciencia. Simplemente retengamos esto, ¿no? Y entonces voy extrayendo algunos de los comentarios que aparecen seguidos de tercer verso en la doctrina secreta. Como sabéis, los versos pertenecen al libro de Xian, al cual tuvo acceso Elena Blavatsky, su estancia en el Tíbet, y luego ella puso comentarios para explicarlo, ¿no? Y aquí extraigo algunos de los comentarios, ¿no? Y ahora estoy aquí. Esto se refiere a la ciencia sagrada de los números, tan sagrada en verdad y tan importante en el estudio del ocultismo que el asunto apenas es susceptible de ser bosquejado aún en una obra tan extensa como la presente, refiriéndose, claro, a la doctrina secreta. Sobre las jerarquías y los números correctos de estos seres invisibles para nosotros, excepto en muy raras ocasiones, está edificado el misterio de la estructura del universo entero. Está edificado el misterio de la estructura del universo entero. Vamos a verlo con algunos detalles. Bueno, en ocultismo, todas estas jerarquías de seres celestiales tienen números asociados a ellas, así como nombres y símbolos. No solamente números, sino nombres y símbolos. Entonces, los ocultistas y los adeptos, que también se les llama en teosofía los mahatmas, son colaboradores de la naturaleza, ¿no? Y consecuentemente están en sintonía ayudando a la evolución de nuestro planeta. Y ellos pasan a formar parte de la jerarquía de seres celestiales que están detrás de la evolución de la vida una vez han realizado su acometido, ¿no? Los adeptos tienen que conocer también cómo funcionan las leyes metafísicas, tal como se presentan en la doctrina secreta, por ejemplo, ¿no? Para poder manejar las fuerzas y ayudar a la naturaleza a evolucionar. Entonces, todo este conocimiento que procura poder a la persona que lo posee se tiene que mantener en secreto.
Y siempre ha sido así tradicionalmente, por esto se llama ocultismo, porque si cae en manos equivocadas puede causar mucho sufrimiento a la humanidad y el planeta. Entonces, tradicionalmente, todo este conocimiento se transmite en secreto a todos los iniciados que han trascendido la identificación con el yo personal. Hay que dejar detrás la personalidad, el ego inferior. Pero los adeptos, en la época de Elena Blavatsky, consideraron que era un momento oportuno para la humanidad presentar lo que expone la doctrina secreta, y que vamos a ver algunas de las cosas. Entonces nos vamos a centrar de entrada aquí en esta primera frase, porque es la introducción a este verso, aunque no nos focalizaremos mucho en ella, y leo. Del resplandor de la luz, el rayo de la eterna oscuridad, surgen en el espacio las energías redespertadas, o sea, los Dian Chohans, ¿no? Entonces, esta frase es un poco un resumen de lo que ya se ha expuesto anteriormente en la instancia 3, verso tercero, si no me equivoco. Entonces, fijaros que la oscuridad, ¿no? Pero esto ya introduce un poco algo de la simbología que continuamente utilizamos para ilustrar la doctrina secreta, ¿no? Por ejemplo, la oscuridad representa el absoluto, y aquí lo veis en un círculo en negro, ¿no? La idea es que la oscuridad es el estado natural del universo, cuando todo lo que se ha manifestado cesa de existir. Pensad que si entráis en una habitación a oscuras, enseguida buscáis el interruptor para encender con electricidad la lámpara, ¿no? O en una región del universo, la estrella que hay allí son las que dan luz, y son los rayos cósmicos que avanzan por el vacío interestelar, ¿no? Pero si cortan la electricidad en la casa, pues yo qué sé, porque han impagado las facturas, pues por más que le des al interruptor, allí hay oscuridad, ¿no? Y lo mismo en una región del espacio. Si no hay estrellas, allí es una región oscura, ¿no? Entonces, la oscuridad, en definitiva, es el estado natural al cual todo vuelve cuando la manifestación se acaba. Entonces, esta noción de oscuridad no tiene nada que ver con la maldad. No es que allí donde hay oscuridad está el lobo feroz agachado esperándonos, ¿no? Incluso en el misticismo se hace mucho hincapié en la divina oscuridad, ¿no? Por ejemplo, el pseudo Dionisio, ¿no? En la época de Pablo de Tarso, ¿no? Entonces, así se puede decir de alguna forma que a partir de esta oscuridad eterna aparece la fuente de luz, ¿no? Y entonces este es el rayo único y que será uno y que será único, que no habrá un segundo, ¿eh? En concreto pone la doctrina secreta, ¿eh? Entonces, esta fuente de luz es el logos no manifestado, ¿eh? Y del logos surge la luz, un rayo, el rayo del logos. En este verso se le menciona como el rayo de luz de la oscuridad eterna. ¿De acuerdo? Entonces, este rayo surge de la oscuridad eterna, actúa sobre la materia primordial, la sustancia cósmica, ¿no? Que se representa con agua, ¿no? Y aquí tenemos este rayo uno y que no habrá un segundo, ¿no? Entonces, ¿qué produce? En primer lugar, esto produce los 7 primordiales y luego el resto de las jerarquías, los Dian Chohans, los 7 rayos, los 7 colores fundamentales, en fin, hay los 7 sonidos, porque todos son distintos aspectos de la misma manifestación séptuple, que es la primordial, la primogénita, la primera, ¿no? Ya entramos con los números, ¿no? Y esto ya se acerca al título que le he dado a la conferencia. El 1 del huevo, o sea, el 1, el 0, el 6 y el 5, la suma total, ¿no? De momento vamos a ponernos aquí solamente. Luego veremos el otro, el número pi, ¿no? Eh, explica Elena Blavatsky acerca de este aspecto o este trozo del tercer verso que he resaltado, ¿no? Dice, para aclarar más el conjunto, tenemos que acudir a ilustrar principios más familiares para algunos de nuestros lectores, especialmente para los brahmánicos, o sea, se refiere a los hindús, ¿no? Y dice, el 1 del huevo, el 6 y el 5, yo no sé por qué puso eso del huevo, en lugar de poner 0, pero bueno, supongo que en el libro de Xian lo debía poner así.
El 1 del huevo, el 6 y el 5 dan el número 1065. El valor del primer nacido, posteriormente el Brahma Prajapati, varón y hembra, que responde a los números 7, 14, 21 respectivamente. En el Mahabharata, que es el relato de la gran épica hindú, los Prajapati son en número de 21 o 10, 6 y 5, 1065, 3 veces 7. Bueno, vamos a ver. Vamos a ir por partes porque intenta aclararlo y quizá lo lía más todavía, ¿no? Pero tranquilos. El diagrama de, o sea, sí, Prajapatis es el grupo de deidades creadoras hindús que emergen del Dios Supremo, ¿no? Y efectivamente 1065 son las que se citan, ¿no? En los Vedas, ¿no? Y 1065, pues si hacemos la reducción cabalística, como la llamamos aquí, nos da 21, que es 3 veces 7. De ahí que viene eso de la suma total, y veréis que luego con el número pi vuelve a hacer lo mismo. Entonces, 1065 pues se refiere a esta jerarquía de los Prajapati, que son estos grupos de dioses creadores, o sea, son los que van a crear el universo en sus distintos aspectos, dentro del panteón hinduista. Y todo ello emana del Dios supremo, de Brahma. Brahma, acordaros que es el dios del Manvantara, el dios supremo, que será reabsorbido al final del Manvantara. Y por encima de él está el Brahma o Brahman, que este es el dios impersonal, que es el uno, tal como lo podemos pensar, pero que no está manifestado, ¿no? Bueno, y ella sigue diciendo, bueno, esto no solamente sucede en el mundo hinduista, si vamos al mundo de la Cábala, ¿no? Sucede lo mismo también. También el número 1065 aparece como el, el creador del mundo invisible, como si dijéramos, ¿no? El mundo de los espíritus, de las jerarquías espirituales, ¿no? O celestiales. Y dice, en la Cábala, los mismos números, esto es el 1065, son un valor de Jehová. Jehová es la manera latina de decir Yahvé, puesto que los valores numéricos de las 3 letras que componen su nombre, Yahvé, son Hot, Vau y 2 veces G, ¿no? El Yahvé que veis aquí, ¿no? Esto en esto en alfabeto hebreo, ¿no? Y son respectivamente 10, 6 y 5. Ellos tienen numerados también por orden las letras, y bueno, hacen sus cábalas con estos números también, que a cada palabra tiene entonces su número, ¿no? También 3 veces 7, 21. Los rabinos consideran los números 10, 6 y 5 como los más sagrados de todos, ¿no? Claro, que son los números que forman la palabra Yahvé, o sea, el J o el Hot, como dicen ellos, el H y H 2 veces, que es el G, ¿no? Y el V o V baja, que es el Vau, ¿no? Que tienen estos números, ¿no? También. Entonces, bien, esto en cuanto a la cábala, o sea que no es solamente, es que es universal esto, ¿no? Y seguidamente dice, vamos a ver lo que dice respecto al número pi, ¿no? Al 3, 1, 4, el 1 y el 5, son los dígitos de pi, ¿no? Vamos a verlo y ahí va. Sí. Bien, ahora estamos pues comentando esta parte resaltada aquí, y dice Elena Blavatsky al respecto. Bueno, el 3, el 1, el 4, el 1, el 5, en su totalidad 2 veces 7, porque si se suman, ¿veis? 3, 1 más 4, tal, da 14, 14 es 2 veces 7. Fijaros, era 3 veces 7, el 1065, y el pi es 2 veces 7. Luego en la siguiente veremos qué significación tiene eso, en la siguiente lámina. Entonces, la jerarquía numérica, sigo leyendo, la jerarquía numérica de los Dhyan Shohans, de los distintos órdenes y del mundo interno o circunscripto. Este número, colocado en la frontera del gran círculo, no se pasa, y bueno, ella lo desarrolla más en la siguiente estancia, en la quinta, llamado también el Dhyani-pasa, la cuerda de los ángeles, la cuerda que separa el cosmos fenoménico del nouménico.
Aquí que he puesto fenomenal, lo han traducido esto de fenomenal. A mí me gusta más decir fenoménico porque esto de fenomenal suena algo, o sea, fantástico, ¿no? Y no, quiere decir del fenómenos, ¿no? Y que no se halla dentro del límite de percepción de nuestra conciencia presente objetiva. Claro, esto es el límite este no se pasa. Vale, entonces, Elena Blavatsky está comentando que el orden numérico 3, 1, 4, 5 representa varias jerarquías de seres celestiales. En esta explicación hay la idea de que el número mencionado representa varias jerarquías, ¿no? No solamente referido a un solo nivel, sino un grupo de seres celestiales que están dentro del círculo del cosmos fenoménico. No en el nouménico, o sea, no en el de los seres celestiales, sino en el causal, causa-efecto, fenómeno, ¿no? Entonces, Elena Blavatsky da una pista, ¿no?, de la conexión entre este número y la idea de un círculo que, tal como dicen, no puede ser cruzado en nuestra condición actual, porque tenemos la limitación de la conciencia de este Manvantara. Es decir, el círculo no se pasa. Bueno, recordad simplemente que el número este pi es, sea cual sea el círculo, la división de la longitud, o sea, si este lo hiciéramos rodar desde un punto, poniendo aquí una muesca y lo fuéramos rodar linealmente, hasta que la muesca volviera a estar aquí tocando el suelo, esa distancia dividido por el diámetro, sea cual sea el círculo, siempre dará el número pi, 3,1415, y hasta el infinito de dígitos irracionales sin periodicidad, ¿no? Entonces, claro, ella sigue comentando, porque la cosa no queda aquí. Ella dice, bueno, esta disposición de las cifras debe poseer la misma significación desde el momento que 1 es a 3, 14, 159 y además 1 es a 3 a 1, 4, 1, 5, 9, 2, 7, son combinados en los cálculos secretos para expresar los varios ciclos y épocas del primogénito, o 311 billones, etcétera, con fracciones, y dan el mismo 1, 3, o sea, 13.415 o 13,415, no sé si han sido la numeración latina o la anglosajona, gracias a un procedimiento cuya exposición no es ahora pertinente. Bueno, nos dice que, que todas estas combinaciones desbordan, pero bueno. Elena Blavatsky dice que todas estas correcciones que se pueden desarrollar a partir del número pi son combinados en los cálculos secretos para expresar distintas edades y ciclos del primer nacido primogénito, referido al primer ser celestial, o el periodo del Manvantara, el ciclo de evolución actual, los 311 billones que cita aquí, y dan como resultado el mismo número pi. Pero acerca de cómo sucede, dice, bueno, que esto no procede, ¿no? Entonces, básicamente, Elena Blavatsky aquí lo que está diciendo es que gracias a estos cálculos secretos se puede tomar el valor de pi y se puede combinar este número de distintas maneras, ¿no?, para dar distintos valores que describan a la vez las distintas jerarquías de seres celestiales y los distintos ciclos de evolución incluidos en el Manvantara actual, ¿no? Bueno, a ver, esto, claro, viene del libro de Xian, ¿no? Pero también los pitagóricos conocían esta naturaleza oculta de los números pi, y especialmente el número pi. Estos se presentaban como números, como entidades y fuerzas de la naturaleza, no meros números. Entonces, estos números contienen en su naturaleza secretos del conocimiento, del ritmo de los ciclos, de la fuerza de la naturaleza y de las jerarquías de seres que en ellos evolucionamos, ¿no? Bueno, entonces vamos a explorar un poco con las pocas pistas que nos da, porque nos dice que, bueno, que esto desbordaría explicar todo esto y que necesitaríamos 2 volúmenes como la doctrina secreta para explicarlo, pero vamos a explorar a partir de aquí, ¿no?, con todas las pistas que nos da Elena Blavatsky. Y vamos a la siguiente lámina. Lo primero que quería destacar en esta lámina es que, vamos a ver, haciendo referencia a los 2 números de donde venimos, tenemos 2 números, el 1065 y el 31415.
Este es 3 veces 7 y este es 2 veces 7. Y nos dice que este número pertenece a las jerarquías de los seres celestiales, o sea, al mundo espiritual, al mundo noumenal, al mundo no visible. Para los que estamos aquí abajo, claro. Y luego dice que el número pi se refiere a el mundo fenoménico, el de causa y efecto. Y las causas, y las causas primeras están aquí. ¿De acuerdo? Y que luego todo queda, las deidades fenoménicas quedan circunscritas en este círculo de no se pasa, ¿no? Entonces, el número, porque este es el nivel de conciencia máximo y hay una barrera que no podemos trascender en el Manvantara actual, ¿no? Es así, ¿no? El número 1065 pues, se refiere a las deidades pertenecientes al mundo de las causas espirituales. Y el mundo, pues, del 3,1415 se refiere al mundo de las causas fenoménicas de causa y efecto en el mundo visible nuestro. Esto para empezar, ¿no? Vale. Entonces, en cuanto al círculo no se pasa, la explicación de Elena Blavatsky menciona esta cuerda de los ángeles, que es de hecho la frontera entre el mundo noumenal y el mundo fenoménico. Se trata de una frontera a nivel de estados de conciencia. No es que si cogemos una nave espacial, pues allí un día nos encontraremos un muro, ¿no? Y de aquí un cartel que ponga no se pasa, ¿no? No es eso, ¿no? No puede traspasarse con la conciencia personal, que es la conciencia manifestada. Solamente la persona que alcanzara un estado de nirvana podría quizá acceder a este estado de paranirvana, que sería ir más allá, porque tendría que dejar atrás su personalidad, identificarse con el todo primero, lo cual, sí, muy fácil decirlo, ¿no? Pero no hacerlo, no es tan fácil. Entonces, y en ello estamos todos, claro. Entonces, pero hay más cosas respecto al número pi que nos pueden dar muchas pistas de fijaros cómo el número pi gobierna el mundo fenoménico en el que estamos. Y la primera es un truco matemático muy curioso en que, fijaros, esto de aquí, estoy centrándome aquí. Coged una mesa grande y poned una cartulina bien plana encima. Coged un clavo de 3, 5 centímetros, lo que sea, y empezáis a trazar líneas paralelas que la distancia de la una a la otra es precisamente la longitud del clavo, ¿no? Y entonces empezáis a tirar el clavo al aire y que caiga donde caiga. Bueno, algunas veces caerá pisando una de las líneas, otras veces caerá entre líneas y no pisará ninguna de las otras. Bueno, y empezad a contar y os llevaréis una sorpresa. Hace falta perseverancia y paciencia, quizá 1000 o 2000 veces, pero al final resultará que un 2 dividido por pi o un 64% de las veces que tiréis, al clavo, al caer, aleatoriamente quedará tocando una de las líneas y el restante 36% no, quedará entre líneas. Entonces, 2 entre pi es la cifra exacta. Entonces, claro, si lo haces 1.000.000 o 2.000.000 de veces, darás exacto 2 dividido por este número. Bueno, claro, ¿qué quiere decir esto? Que el número pi es mucho más que una relación fija de las dimensiones de una circunferencia. El número pi alberga el misterio de la aleatoriedad, o sea, que rige la frecuencia con que sucederán los fenómenos aparentemente aleatorios. Bueno, y así no es de extrañar, esto ya es matemáticas avanzadas, no vamos tan de ello, pero esto es la distribución normal de Gauss, que es la fórmula estándar de probabilidad en la estadística, y se ha de resolver una integración y, bueno, y en definitiva esto te daría el porcentaje de un suceso que pueda, la probabilidad de que suceda, ¿no?
Y para este caso particular de aquí, la resolución de esta fórmula compleja, de esta integral, daría 2 entre pi, precisamente, ¿no? Y, en definitiva, fijaros que en la fórmula aparece otra vez el pi, con la raíz de pi, de hecho, en el denominador. O sea que influencia, el valor pi influencia la probabilidad de que un suceso general, cuántas veces, la probabilidad de que suceda, en definitiva. Bueno, fijaros también otra curiosidad, la reducción del número 1065, que era 65, o sea, 10 más 6 más 5, ¿no? Que era 21, o sea, 3 veces 7, pero en cambio el 3, 14, 15 era 14, o sea, 2 veces 7, ¿no? Sí, ahora te doy la palabra. Un momento, acabo de explicar esto y te doy la palabra. Entonces, fijaros que 3 veces 7, claro, en el mundo de las jerarquías celestiales hay una plantilla que es la Trinidad, ¿no? Que también en forma genérica en la doctrina secreta se Padre, Madre, Hijo. Y entonces esto es un patrón que se repite en todos los niveles. ¿eh? Cuando hilamos fino. En cambio, aquí en el mundo fenoménico es 2 veces 7. O sea, estamos en el mundo de la dualidad. O sea, esto es otra curiosidad que marca el 3 y los mismos números en cuanto a la plantilla que funciona a ese nivel de conciencia. Y Carlos, querías decir algo. O Adela. Sí, no, era yo. Respecto del número pi, también hay otro ámbito donde aparece frecuentemente y es en el electromagnetismo. Ajá. La ecuación que describe, que da la intensidad del campo eléctrico producido por una carga Q, resulta que aparece que el valor de ese campo eléctrico es una fórmula, digamos, que tiene es 1/4pi epsilon 0, donde epsilon 0 es la constante dieléctrica del vacío por el valor de la carga. Es decir, que ahí, y bueno, luego aparece también en todo el electromagnetismo, aparecen permanentemente el número pi por el medio. ¿Viste? Sí. Es una de las cosas, ahí yo creo que podemos ver que ese número no es solamente, como bien señalas, no es solamente una relación curiosa del diámetro a la longitud de la circunferencia, o al revés, de la longitud al diámetro, sino que es como algo que está embebido en la naturaleza de muchas maneras, que tiene una explicación o tiene una cosa que quizás es útil para que nosotros contemplemos y averigüemos su significado y que realmente vemos ahí un poco una puntita, se podría decir, de lo que es Fohat, ¿no? Las leyes que se imprime, los arquetipos del pensamiento divino de Mahat imprimiéndose como leyes de la naturaleza. Nada más. Muchas gracias. Pues mira, esta se me había escapado. Tengo otros 3 ejemplos, ahora vamos a ir al segundo, pero este se me había escapado y seguro que hay muchos más. Sí. Bueno, ¿qué iba a decir? Vamos, sí. Acordaros lo que hemos dicho al principio, seres inteligentes, que esta estancia está tratando de seres inteligentes y que el nivel de inteligencia no es el nuestro, es otro nivel de inteligencia. Con sus libertades y sus cadencias también y sus limitaciones, quiero decir. Y la manifestación de estos seres inteligentes son todas las leyes que rigen en el mundo metafísico, aquí, para las jerarquías de seres celestiales, espirituales, o los que son más, están más en los en el mundo fenoménico, que no todos son visibles a nuestra conciencia, pero en el mundo fenoménico de causa y efecto, pues son estos seres inteligentes, pues las distintas leyes, ¿no?, que rigen, ¿no? Y ahora estamos en el nivel más bajo, que es el nivel físico. Bueno, pero el siguiente ejemplo apunta a cosas, seguimos en el nivel físico, pero ya entramos en el mundo abstracto, intuitivo, mental, ¿no? Y el nivel físico aquí se queda un poco como vehículo de lo más sutil, ¿no? Y es que aparte de la
curiosa correlación que ha mencionado Carlos, hay otras como el número phi, ¿no? La proporción áurea y el número pi también están relacionados, ¿no? Y aunque provienen de conceptos fundamentalmente diferentes, también la proporción áurea es algebraica y relacionada con proporciones y estética de crecimiento ordenado, y pi es trascendental, o sea, quiero decir que es un número irracional sin ningún tipo de periodicidad. Los números que van apareciendo después del 3, 14, 15 no siguen ningún patrón, ¿eh? Y está relacionado con círculos y con trigonometría, ¿no? Entonces, a pesar de ello, la proporción áurea y pi están conectados a través de la geometría y específicamente por algo que vamos a construir ahora, que es el pentágono regular unitario. Y con ello vamos a saborear un poco qué es la geometría sagrada, ¿no? Primero de todo, algebraicamente, la relación phi, bueno, es un símbolo que se utiliza para la proporción áurea, ¿no? Es raíz de 5 más 1 dividido entre 2. Ya está, ¿eh? Es esto. Entonces, bueno, pues vamos a ver un poco cómo em, lo primero, vamos a ver, vale, vamos a empezar a construir esto. Primero de todo, la geometría sagrada, ¿no? Tiene su simbología concreta, ¿no? Entonces veis aquí que hay un cuadrado unitario, A, B, F, E, ¿no? Y esta es la manera, en un plano bidimensional, que es en el que nos vemos normalmente para dibujar, en que podemos visualizar, dibujar, lo que sería la unidad, el origen, ¿eh? A partir del cual va a aparecer la manifestación del universo, la multiplicidad en definitiva. Bueno, y esto pues se puede simbolizar A, B, F, E, ¿no? En este cuadrado que os lo podéis imaginar del lado 1. Entonces, la manifestación de la unidad se realiza mediante una primera dualidad, ¿no? Que es, se dobla la unidad a sí misma y entonces se traza el segundo cuadrado, que es espejo del primero. Y entonces podemos trazar la diagonal A, B, esta de aquí, esta diagonal, del rectángulo ABCD. ¿De acuerdo? Entonces, este es como es que es el eje de equilibrio en la manifestación dual. Ahora estoy ahora hablando un poco de la geometría sagrada, la simbología que tiene, ¿no? Y las analogías que hace servir, etcétera. Puesto que la diagonal une los dos polos opuestos representados por los cuadrados. Entonces, un poco como ese eje de equilibrio en la manifestación dual, ¿no? Entonces, bueno, a partir de aquí podemos aplicar el teorema de Pitágoras. A ver, no podré seguir todos los pasos porque por cuestión de tiempo tengo que ir un poco rápido y muchos no estaréis quizá muy duchos en álgebra como para seguir los pasos que voy haciendo, pero yo los voy diciendo y simplemente veis que para que tengáis un sabor, ¿no? De cómo funciona esto, ¿no? Entonces, bien, aplicamos el teorema de Pitágoras al triángulo AGE, que tiene un ángulo recto de 90 grados, donde se puede aplicar, ya sabéis, eso de la suma de los catetos, del cuadrado de los catetos, igual a la hipotenusa al cuadrado, tal y cual. Y bueno, esto ya nos va dando si esto es la unidad, esta altura de aquí, y esto, esto de aquí será la mitad, ¿no? Porque claro, si esto es la unidad, pues esto será la mitad. Y entonces, bien, pues ya sale por el teorema de Pitágoras rápidamente, es raíz de 5 dividido por 2. Y si no os lo creéis, luego lo hacéis y os saldrá. Finalmente, entonces tenemos que el segmento H, a ver, trazamos un círculo de radio AG. Entonces tomamos esta semi-diagonal y ya trazamos el círculo correspondiente, con lo cual cuando se une con esta recta de aquí, pues trazamos el rectángulo correspondiente, este EHJA, y tenemos este sector de círculo, ¿no? Entonces tenemos finalmente y seguimos construyendo. Seguimos construyendo, como sabemos, a partir del valor unidad, pues sabemos que esto es raíz de 5 entre 2 y sabemos que esta distancia total de aquí, que es raíz de 5 entre 2 más un medio, pues esto de aquí abajo, precisamente hemos construido un segmento a partir del cuadrado,
unitario, hemos cogido un segmento que va desde H hasta F, que precisamente vale el valor phi, ¿no? Bueno, fijaros que esto se puede construir geométricamente, sabiéndolo, se construye y no permite y no tienes que estar ahí dándole a la álgebra. Yo pongo la álgebra para demostrar que efectivamente es así, ¿no? Porque tenemos una mente más algebraica que geométrica, ¿no? Pero esto se podría hacer simplemente con geometría y dibujando y olvidándose de los números, sabiendo que esto de aquí es precisamente la proporción esta. Y vamos a continuar elaborando esto porque esto que tenemos que ir al pentágono. Y ahora, fijaros que esto es el cuadrado unitario, ¿eh? Y esto de aquí es el rectángulo ese que le hemos añadido, que viene del anterior. O sea, es esto de aquí, lo que estáis viendo ahora aquí. Y antes de explicaros cómo construye esto y por qué lo cito, creo que habéis vuelto a levantar la mano, Adela o Carlos. Sí, no, bueno, no quisiera interrumpir Sí, porque veo que de ahí saltas a esto. En todo caso, cuando termines, sí. quería referirme, no sé si lo tienes pensado explicarlo, pero el origen del número phi. ¿Y cuál es el origen de dónde sale el raíz de 5 más 1/2? Bueno, dilo si quieres. Sí, sí. Bueno, pues a ver, es una regla muy sencilla que es y además con con un significado teosófico muy interesante, porque todo sale de decir la regla que la conocían en el Renacimiento y por supuesto la conocían de antiguo, pero que la aplicaron profusamente los pintores y artistas del Renacimiento, es que dos partes están en armonía entre sí si si tenemos una mayor y otra menor. Entonces, si la parte menor es a la parte mayor, es decir, la longitud, por decir así, o la superficie, lo que sea, pero la longitud. Pensad en esto, ¿no? Tengo un segmento, lo quiero dividir en dos partes, una menor y otra mayor. Lo puedo dividir por la mitad y son los dos iguales, pero si lo tengo que ser uno menor y otro mayor y quiero que estén en armonía, entonces la regla áurea dice que el segmento menor, la parte menor, tiene que ser a la mayor como la mayor es al todo. Es Ujú. decir, si llamo al segmento menor A y al segmento mayor B, quiere decir que A sí, que A dividido B tiene que ser igual a B dividido A más B. A más B. Es- Esto resolviéndolo da una ecuación de segundo grado cuya solución es justamente el 1 más raíz de 5 dividido 2. Sí, sí. Y, Sí, es, sí, sí. Es muy y bonito, esto, pero no, claro, ¿qué es lo que no, nos no dice? quería meterme en esta álgebra y quería mantenerlo así más visual, intuitivo, pero sí, sí, es Pero así. es que esto es Sí, sí. importante porque lo que nos Mm, dice que el número phi es el que te dice, de alguna manera se corresponde con la ley esta que nos dice que mm, como es arriba es abajo y como es abajo mm. es arriba. Sí. Porque justamente están en proporción, estamos diciendo que el pequeño es al mayor como el mayor es al todo. Mm, mm, mm. Esa es un poco Sí, sí. esa es la Sí, es muy idea. bonito, muy bonito. Gracias. Realmente se tenía que comentar esto. Gracias por traerlo a colación. Bien, pues ya sabéis dónde viene el número phi intuitivamente, ¿no? Y cómo se corresponde con la tabla esmeralda, ¿no? Muy bien, gracias, Carlos. Bueno, entonces, continuando aquí a la construcción, el diagrama muestra una parte de la construcción anterior, ¿no? Entonces, se traza el semicírculo de línea discontinua de HK. ¿eh? Aquí, se trata de línea discontinua a partir del segmento, a partir de este segmento, vamos ahora a trabajar para construir el pentágono regular. ¿eh? Entonces, acordaros que basado en el diagrama anterior, HK es raíz de 5. Y a partir de los puntos E y F, con radios E, N y F
N, vamos a trazar estos dos arcos que veis aquí, este arco de aquí y este arco de aquí. Entonces, tomando nuevamente los puntos E y F como centro y el radio EA y FB, trazamos estos otros arcos, este de aquí, el EP y el FJ. Fijaros qué construcción más bella, ¿no? Va apareciendo. Entonces, los puntos de intersección ya nos dan el pentágono perfecto, el pentágono regular, que además es de lado 1, como vais a ver. Bueno, esto es las distancias que hemos, o sea, los valores de los distintos segmentos que traemos de la construcción anterior, y a partir de aquí tenemos ya los 5 puntos que son los vértices del pentágono. Bueno, esto, como lo he hecho manualmente, pues imaginaros que son regulares, que estos 5 segmentos que se están dibujando tienen el mismo valor, todos la unidad. Y esto ya tenemos el pentágono regular construido, ¿no? Pentágono regular es un polígono que tiene 5 lados, claro, de igual longitud y 5 ángulos interiores. Estos 5 ángulos, claro, entonces también son iguales, ¿no? Entonces, es de notar que la diagonal interior NF, por ejemplo, y la NE, pero lo mismo vale para todos los otros vértices, claro, vale exactamente phi, puesto que la construcción se ha realizado de tal forma que el lado del pentágono es unitario. Y así es, y bueno, no voy a extenderme mucho con ello, porque, pero os lo creéis, si no lo visualizáis y lo miráis tranquilamente en casa luego, si alguno quiere entretenerse, pero es así. Entonces, vale, ¿qué más hay aquí? Sí, aquí están saliendo las distancias, acordaros que esto era phi, bueno, y todo esto de que aquí es raíz de 5, pero ahora todo esto, ¿a dónde voy? ¿No? Lo voy pues a la siguiente lámina. Fijaros, la correlación entre el lado de un pentágono regular y su diagonal. Al dibujar el pentágono regular, gracias a la geometría sagrada, este puede ser diseñado mediante un lado unitario y hemos visto que entonces la diagonal mayor vale exactamente la proporción áurea. Y el diámetro del círculo base, esto lo vamos a ver aquí, vale, esto imaginaros, si esto es 1, las diagonales mayores, las dos verdes, valen exactamente la proporción phi. Vale, aquí lo he puesto, esto a la proporción phi. Muy bien, y entonces entonces, y el diámetro del círculo base a partir del cual se han hecho toda la construcción, que se ha encajado uno de los dos triángulos perdón, de los dos círculos que hemos hecho servir, vale, o sea, la base, esta de aquí, vale exactamente raíz de 5. Esta de aquí, vale realmente raíz de 5. Entonces, claro, la cuestión es que hay una conexión geométrica regular entre la proporción áurea y la raíz de 5. Que se puede demostrar a través del pentágono regular, unitario, como acabamos de hacer, ¿no? Y ahora vamos a ver que también hay una correlación entre la proporción áurea y el número pi. Esto será un poquito más complejo y aquí sí que tendremos que tirar un poco de álgebra, pero solamente lo voy a indicar, no vamos a hacer todos los pasos y os los creéis. Porque la relación más directa y exacta proviene de la trigonometría y la geometría del pentágono regular. Entonces, las proporciones de este poliedro regular, fijaros, este triángulo de aquí es isósceles, este lado de aquí es igual que este, esto tiene dos lados iguales, un triángulo isósceles, y este es este triángulo de aquí. Fijaros que los lados son exactamente phi, y la base es la unidad. Entonces, bien, con estos datos es suficiente, no lo vamos a hacer. Por trigonometría se sabe pues, que este ángulo tiene 36 grados. 36 grados se puede expresar de otra manera. Hay otra manera, aparte de los grados, para
un ángulo, se puede expresar en otra unidad que se llama radianes. Entonces, una vuelta entera, bueno, si la longitud, una vuelta entera de un círculo, tomo este círculo de aquí, por ejemplo, es 2πr, ¿no? La fórmula, o 2 veces el diámetro, 2 veces 2πr, ¿no? Vale, esto ya lo sabemos de GB, ¿no? Entonces, claro, si el radio tomamos como radio unidad, entonces resulta que la longitud es 2π, ¿no? Entonces, 2π por 1, 2π, ¿no? Entonces dicen, bueno, pues entonces, oye, digamos que los 360 grados, que es una vuelta entera, son 2π radianes. Bueno, entonces, un semicírculo, ¿cuánto será? Pues la mitad de 2π, ¿no? 180 grados, o sea, la mitad de un círculo serán pi radianes. Bueno, pues resulta que 36 grados son pi dividido entre 5. Entonces, claro, por trigonometría, y simplemente lo indico, pero os creéis que el resultado final es este, se puede aplicar en cualquier triángulo, que aunque no sea rectangular, se puede aplicar una versión del teorema de Pitágoras generalizado, que se llama la ley de los cosenos, en el que, bueno, se toman los tres respecto a un ángulo, digamos este alfa, el de 36 grados pi 5, tenéis los tres lados B, C y A, entonces se aplica esta fórmula, que es la de Pitágoras corregida, al no ser un ángulo recto, al no tener un ángulo recto, y bueno, si empiezas a sustituir, al final queda, y tiene un truco algebraico, que hay que verlo, porque si no, no es tan fácil solución, queda para despejar phi es 2 veces el coseno de estos 36 grados o pi quintos. Entonces, fijaros. Entonces, hay una relación directa entre phi y pi. Pero, claro, el que pi también, de alguna forma, rija el valor de phi, porque si no, en lugar de 3,14, a la naturaleza le hubiera cogido el capricho de que fuera 4,24, pues habrían muchas cosas que serían distintas y nuestro concepto de la belleza sería muy distinto, y de la proporción, ¿no? Como os podéis imaginar. Entonces, claro, tened presente que las leyes de la simetría tienen proporciones perfectas derivadas de patrones de estética, ¿no? Entonces, en nuestro universo parece que la proporción áurea es el patrón de simetría más relevante. Y vamos a ver por qué. Este patrón de simetría es el que establece las armonías de las leyes de la estética. Y que, como bien ha dicho Carlos antes, desde la antigüedad se conocía esto. ¿eh? Y, entonces, pero no solamente las leyes de estética de los artistas, sino del crecimiento y expansión inorgánica y orgánica en nuestro universo, que intuitivamente percibimos como belleza, ¿no? Entonces, vamos a ver esto. Estas chispas, estas mónadas, las chispas de los 7 están sometidas y son las servidoras del primero, el segundo, así hasta el séptimo. Estas chispas son llamadas esferas, triángulos, cubos, líneas y modeladores. Pues así se sostiene el eterno nidana. Nidana quiere decir la concatenación de causas y efectos. El oeahu. Ya conocéis este vocablo, que es una permutación de oeahu. O sea, que es el primer logos, el logos manifestado. Vale. Entonces, fijaros que estos versos, comenta Elena Blavatsky, da de nuevo un breve análisis de las jerarquías de los Yanas Chohans llamados Devas en la India, o sea, los poderes conscientes e inteligentes de la naturaleza. Y después de esto, a ver qué vemos aquí. Sí, vamos aquí. Entonces, aquí esto no nos interesa, vamos a ir directamente al... Perdonad, porque esto no lo tenía puesto por orden. 592, sí, aquí. Vamos directamente a donde nos interesa, que es aquí. Vale. Entonces, en la segunda parte dice, estas chispas son llamadas esferas, triángulos, cubos, líneas y modeladores. Son los creadores de la diferenciación de la materia, ¿no? Y sigue estos figuras geométricas básicas. Y de ellos se sostiene toda la concatenación de causas y efectos.
Y ella comenta, bueno, después de esto vemos a la materia cósmica diseminándose, esto es lo que comenta Elena Blavatsky, ¿no? Y formándose en elementos agrupados en el místico 4, dentro del quinto elemento, el éter, el revestimiento de Akasha, el anima mundi o madre del cosmos, ¿no? Y es que no olvidemos que estas chispas se refiere a las mónadas y están en cada una de las 7 jerarquías, de la primera que las acaba de citar, la primera, la segunda, bla, bla, hasta la séptima, ¿no? Y también, dependiendo del contexto, se puede aplicar a las mónadas más elevadas o más inferiores, ¿eh? Porque mónadas, pues depende del sistema en que estemos, el sistema solar, el universo, el galáctico, o el microcosmos del hombre, etcétera, ¿no? Entonces, Elena Blavatsky explica que esta segunda parte del verso puede ser explicado como el proceso de construir el cosmos teniendo en cuenta las jerarquías de seres celestiales que están encargadas de ellos, ¿no? Y en cuanto a Akasha, Akasha es un principio cósmico muy elevado, ¿no? Es la sustancia espiritual que está al nivel del logos, ¿no? Entonces, el éter es el reflejo de Akasha en el plano físico, ¿eh? Y la idea es que estas formas geométricas que seguidamente va a enumerar son expresiones de cómo se diferencia la materia, ¿eh? Vale. Y dice puntos, líneas, triángulos, cubos, círculos y finalmente esferas. ¿Por qué o cómo? Porque, dice el comentario, tal es la primera ley de la naturaleza y porque la naturaleza geometriza universalmente en todas sus manifestaciones. Fijaros, geometriza universalmente en todas sus manifestaciones, ¿eh? Existe una ley inherente, no solo en el plano primordial, sino además en la materia manifestada de nuestro plano fenomenal, o fenoménico, que me gusta más decir a mí, por medio de la cual correlaciona la naturaleza, sus formas geométricas y posteriormente también sus elementos compuestos, ¿eh? En definitiva, lo que está diciendo Lena Blavatsky que en este verso trata de la diferenciación de la materia, ¿no? Y es que, esto, por ejemplo, cuando se forman redes cristalinas, de acuerdo con los átomos distintos que componen una sustancia química, ¿no? Entonces, estos átomos que forman la molécula de la sustancia son los que definirán la forma del cristal, un sistema cristalino u otro, ¿no? Y serán construcciones a partir de estos poliedros geométricos básicos, tales como una pirámide, un cubo recto, una ortogonal, y luego aparecerán pues 7 sistemas cristalinos, curiosamente 7 también, ¿no? Entonces vamos a ver esto cómo sucede en la naturaleza, para hacerlo un poco más ameno, y que quizá algunos conoceréis, es este de Jonathan Quintin, The Golden Key, la proporción áurea. Y voy a comentarlo porque creo que no se oye. Sí. Dice, la proporción áurea es el hilo dorado que teje su camino a través del tapiz de la creación, uniendo elementos diversos y contrastados en un todo armonioso. Fijaros, empezamos con el círculo, o sea, con pi, ¿no? Y a partir de pi desarrollamos el pentágono, ¿eh? Como hemos visto antes, un segundo pentágono, y fijaros que lo primero que indica aquí es que la sección transversal, un corte transversal de la cadena del ADN molecular, pues cabe perfectamente en un doble, digamos, pentágono, pentágono regular, que los 5 lados son iguales. Fijaros que ya a nivel molecular ya tenemos ahí el número phi, ¿no? Bueno, el pentágono, pero luego veremos qué es el phi también. Vale, este es el lado unitario, entonces la diagonal mayor, como hemos visto, es efectivamente phi. Sí, aquí pone las potencias de phi, phi al cuadrado, phi al cubo, hasta la phi a la quinta. Bien, y aquí está formando unos triángulos a partir de estas proporciones, las potencias, y que encajan perfectamente con la espiral de la proporción áurea. Sigue haciendo distintas construcciones geométricas. Otra vez el pentágono y dentro queda pues la estrella de 5 puntas que como un fractal puede ir creciendo al infinito, como iréis viendo, o decreciendo, mejor dicho, formando estructuras complejas, celosías de pentágonos y de estrellas circunscritas en el pentágono regular.
Bien, aquí forma la espiral de la proporción áurea a partir de estas estrellas de 5 puntas que se ha construido con el pentágono regular y que puede ir al infinito en el microcosmos y en el macrocosmos, ¿no? Ujú. Bien, aquí entramos en la parte artística. Este es el Ecce Homo pero veis que también las proporciones del Ecce Homo cubre son en función de las potencias de la proporción áurea, ¿no? Están perfectamente estudiadas. También Sí, a nivel de crecimiento orgánico, también la naturaleza busca la proporción áurea y se han identificado muchos seres orgánicos, seres vivos, que guardan las proporciones. ¿Mm? Bueno, a menos que no tengan anomalías genéticas, claro. Sí, esta es una forma a partir de la serie de Fibonacci. Fijaros, aquí curioso, esto es un eslabón del ADN en el que cabe perfectamente en el desarrollo de los cuadrados a partir de la serie Fibonacci, que si ahora lo veréis en un momento, cuando se. Lo primero es que esto es una forma de construir la espiral haciendo los cuartos de arco, a partir de la base se va abriendo y vas trazando la espiral em, de la proporción áurea, pero es que además el eslabón básico de la molécula de ADN tiene una longitud de 34 Armstrongs, que es la unidad de medición a este nivel molecular, y un ancho de 21 Armstrongs, y la división da, pues, efectivamente, phi, ¿no? La división del uno por el otro. O sea, que de alguna forma en el ADN, esto es lo que os decía de la espiral, ¿no? A partir de estos cuadrados. Pero fijaros que en el ADN está la proporción áurea y también la manera en que se retuercen en forma de espiral las nebulosas, a menos que no tengan influencia gravitacional de otro importante de otra galaxia cercana, ¿no? Claro. hay muchas cámaras o teléfonos, o las cámaras de los teléfonos Mm, actuales que te ponen opcionalmente se puede poner una matriz en la pantalla cuando mm. estás sacando la foto para tú saber si estás alineado, si está torcido, esto, ¿no? Son como Ah, sí. líneas guía. Sí, 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 sí. Y hay una opción que te permite ponerlas con la proporción áurea. Los fotógrafos profesionales saben concentrar aquí la imagen principal en lugar de ponerla en el medio, ¿no? Y aquí dejar horizonte, dejar espacio libre, ¿no? Y saben que Ujú. si lo desarrollan así, pues causa placer a la vista, ¿no? Que es muy agradable de verlo, ¿no? También Perfecto. en fisonomía, también. Si tomas el ojo, ¿no? Como la base, pues a desarrollar toda la cara en espiral, a partir del punto focal el ojo, ¿no? Por ejemplo. Las líneas que te presentan, que ves en la pantalla cuando Sí, estás tomando la foto, sí. pueden dividir el campo en proporción áurea, pero simple. Por ejemplo, esto es para que cuando tomas un paisaje, Mm, pues suponte el mar en la playa, ¿no? mm, Y dices, bueno, muchos que tienden a hacer, a tender a colocar la línea del horizonte en el mm, medio. mm. Pues eso no queda muy bien. Entonces, si lo pones en una proporcional y quieres sacar más cielo Sí. que mar, o al revés, o más Mm, mar que cielo, pues lo pones en una de las dos zonas una de las dos líneas de la proporción áurea y ajá, que la foto te queda realmente mucho más bonita. ajá, ajá. Está bien, gracias. Muy bien, a ti, a ti. Muy bien, pues esto y solo acabar. Mira, otra cosa aquí, por ejemplo, pues también lo mismo, en la Doríforo, estatua del siglo I antes de Cristo, que era una copia de Policleto, que la original era de Policleto, de 450 antes de Cristo. Esta es una réplica de la época romana, ¿no? Pero fijaros ya la parte mayor, la parte menor, cómo buscaban en el tronco, la cabeza respecto al tronco que guardara la proporción áurea,
Claro, y si lo tenemos en nuestro ADN, la proporción habría, ¿cómo no, al verlo con los ojos, cómo no va a ser bello, ¿no? Entonces, para acabar, muy brevemente ya, dos cositas, no me extenderé, solamente diré de qué va la cosa y nada más, porque ya me he pasado la hora, creo. El principio, a nivel microscópico, a nivel cuántico, a nivel subatómico, está el principio este de incertidumbre de Heisenberg, ¿no? Que dice fundamentalmente que establece limitaciones intrínsecas e insuperables a las mediciones de partículas. ¿Qué quiere decir esto? Que si y, y esos son por variables conjugadas. Por ejemplo, si puedes medir con una cierta precisión la posición de un electrón, lo harás a expensas de que, no, que perderás mucha precisión en el cálculo de la cantidad de movimiento que tiene. La cantidad de movimiento quiere decir masa por velocidad. O sea, no sabrás a qué velocidad vibra, o sea, en definitiva, la longitud de onda y tal. Entonces, bueno, y hay otros pares, como por ejemplo la energía que tiene respecto al tiempo. Son pares que o lo uno o lo otro, pero las dos cosas no se pueden medir. Y no es que sea una imperfección de los instrumentos que tenemos, sino que esta incertidumbre es una característica intrínseca y fundamental de la naturaleza cuántica, lo cual suena rarísimo, ¿no? Bueno, y Heisenberg llegó a una fórmula para medir, por ejemplo, en este caso, la incertidumbre o la precisión con que se puede medir la posición respecto a la cantidad de movimiento de una partícula subatómica, un electrón, lo que sea, tiene que ser, es una inecuación, ¿no? Tiene que ser mayor o igual que una cosa, una constante que se llama constante de Planck dividido por 4pi. Vaya, ya salió otra vez pi, ¿no? La constante esta de Planck es una constante experimental, ¿no? Y pi, pues es el número que ya conocemos, ¿no? Entonces, claro, dices, ¿qué pasa con este pi, ¿no? Aquí. ¿Y qué significa, ¿no? Bueno, por ejemplo, lo primero que hay que decir que estos son números pequeñísimos, de 10 elevado a menos 34 julios segundos, o sea, que en el mundo macroscópico esto no funciona, solamente esta incertidumbre aparece en el mundo subatómico, ¿no? Y lo primero, por ejemplo, es el efecto túnel, ¿no? El efecto túnel que tiene lugar en el Sol y que si no existiera el principio de incertidumbre, pues simplemente no se podría formar el helio en el núcleo del Sol a partir de protones y no habría rayos cósmicos. Esto, por ejemplo, pasaría si el número pi fuera muy grande. Y entonces no llegaría luz solar a la Tierra y no habría vida en la Tierra. En la reunión anterior presenté el Ujú. concepto de acción Sí, y el sí. principio de mínima acción. Bueno, pues energía y tiempo, que son valores conjugados, es acción. Energía Ujú. por tiempo o la integral de la energía por tiempo a lo largo de una trayectoria de una partícula es acción. Ujú. Y la constante de Planck tiene efectivamente dimensiones de acción. Entonces, lo que está, porque muchas veces decimos, la energía está cuantificada. Mm. Planck estableció que Planck y Einstein dijeron con el efecto fotoeléctrico que la energía está cuantificada, pero la energía realmente es la constante de Planck dividido la longitud de la onda, sí, o constante de Planck por frecuencia. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que está cuantificado realmente en el universo y que tiene un valor fijo es la acción. Y Ujú. eso es la constante de Planck. Ajá. Nada más que eso. Ujú. Ya, gracias. Sí. Bueno, y otra cuestión es la inestabilidad cósmica, ¿no? El principio de incertidumbre es lo que impide que un electrón de un átomo se acerque infinitamente al núcleo y colapse, ¿no? Que era el problema que tenía el átomo de Bohr, ¿no? Que lo concibió como un sistema solar en que el electrón da vueltas como la Tierra alrededor del Sol, el electrón alrededor del núcleo, ¿no? Y bueno, ya la física clásica, las ecuaciones de Maxwell predecían que el electrón, orbitando a una velocidad constante, está acelerado y por tanto debería emitir radiación y al ir perdiendo radiación suya, eventualmente acabaría colapsando. Y solamente este principio de incertidumbre
Sí, ¿qué es lo que sucedería si no existiera el principio de incertidumbre? Pero como existe, se explica perfectamente que el electrón no colapse. O sea, si no, es que no podría existir el universo porque no habrían átomos, ¿no? Muy bien. Y otro fenómeno en el que aparece la constante pi es el de este de aquí, el último ya, el de la energía potencial de ionización, ¿no? Que otra vez, bueno, tiene una fórmula, esto resolviendo una fórmula más general para el primer nivel, ¿eh? Un electrón que estuviera en el primer nivel de un átomo, pues para sacarlo, arrancarlo del átomo, se aplica la fórmula del nivel uno al infinito y hay que aportar una energía para arrancarlo, ¿no? Y bueno, esta fórmula, en definitiva, omito todo esto, simplemente es una constante experimental dividido otra vez, perdón, multiplicado por pi al cuadrado. Y se sabe que para el protón, se ha medido, para el átomo, o sea, fundamental, un núcleo de un átomo de hidrógeno, mejor dicho, porque tiene un electrón, para arrancarlo, el átomo que tiene único, que tiene el átomo de hidrógeno, hace falta bueno, se mide en electrovolts. Son 13,6 electrovolts, es la energía que adquiere un electrón en el vacío si se crea un diferencial potencial de 1 voltio, ¿no? Entonces, ¡boom! Pues esto, en fin, en todo caso, para resumir esto, el potencial de ionización es el que es, y este 13,6 corresponde a una luz de 91 nanómetros que se sitúa en la región de los ultravioletas. La luz visible va de 380 a 750, de la luz violeta a la roja, ¿no? Entonces, fijaros que si pi fuera el aumento de un potencial, fuera tal, o sea, si pi fuera mucho más grande, el aumento del potencial de ionización implicaría que la fuerza de electrón y protón es mucho mayor, con lo cual los, los átomos serían más pequeños, ¿no? Por ejemplo, tendrían mucha más estabilidad, tendrían un gran aumento de electronegatividad, o sea, de atraer átomos, del hidrógeno atraería átomos en lugar de cederlos, ¿eh? Y el mundo sería pues muy distinto. El agua, por ejemplo, tendría propiedades diferentes, incluso podría haber una alteración de la reionización cósmica, los fotones que jugaron un papel clave en la reionización del universo, pues si el potencial de ionización fuera mayor para ionizar el gas, esto significaría que la reionización ocurriría más tarde en la historia del universo y que se ralentizaría la evolución. De la materia cósmica, ¿no? El universo habría permanecido oscuro y neutro por más tiempo, ¿no? O sea, o por ejemplo, otra vez con respecto a la fusión nuclear en estrellas, otra vez un átomo de hidrógeno más estable y menos propenso a ionizarse podría alterar sutilmente las condiciones del plasma en las protoestrellas, o sea, en el plasma del núcleo de una estrella como la solar, y esto afectando quizás la temperatura mínima requerida para iniciar la fusión, que tendrían que ser estrellas gigantes, mucho más potentes que la del Sol, para poder emitir rayos cósmicos que llegaran a la Tierra y crearan la vida, ¿no? En resumen, un universo con un potencial de ionización del hidrógeno mayor sería químicamente más inerte, sus moléculas serían más compactas y más difíciles de romper, y la evolución cósmica se retrasaría y requeriría condiciones energéticas más extremas, ¿no? Condiciones energéticas más extremas podría significar que la vida, tal como la conocemos, no podría haber existido, ¿no? Y bueno, y con esto lo dejo aquí solamente para que veáis el número pi, todo, aparte lo que ha dicho también Carlos, ¿no? Que afecta todo el mundo de los fenómenos, ¿no? Y bueno, claro, no va con este detalle en la doctrina secreta, pero por supuesto, además que no estaba avanzada la ciencia en ese momento como para todo esto, pero efectivamente la doctrina secreta y los comentarios de Elena Blavatsky tenía razón, intuitivamente ella dio en el clavo. Y con esto lo dejo aquí y os agradezco la atención y espero que no
esta parte más científica final no haya sido muy pesada, o que al menos la habéis encontrado curiosa e interesante. Gracias, dejo de compartir. Muy bien. Muchas gracias, Daniel. Ujú, Hay, yo la primera vez que oí hablar del número phi ujú, fue en la Sociedad Teosófica en Rosario, en Argentina, en una conferencia que dio un miembro que se dedicaba mucho, bueno, le gustaba mucho el arte, que se ujú, llamaba Germán Valdetaro, en ujú, Rosario, y él lo ilustró con una cantidad con una cantidad de estudios sobre pinturas que mostraban como trazando líneas, igual que hiciste tú con el hombre del Vitruvio ujú, y con la estatua, ¿no? Que de esta estatua griega antigua, ujú, que también mostraban cómo realmente distribuían de manera consciente los pintores del Renacimiento, especialmente las distancias y las cosas y los puntos de fuga y todo, ujú, para que hubiera esa armonía que intuitivamente nosotros no sabemos nada, pero intuitivamente lo vemos y decimos, oh, qué hermoso, qué bonito, ujú. que cómo transmite esto, ¿no? Bueno, muchas gracias, muy interesante. Por cierto, uno de los que eran entusiastas de la geometría sagrada era Isaac Newton. Ajá. Eso él no lo decía, pero luego los manuscritos que quedaron de él después de su muerte, él no decía por miedo a la persecución, por supuesto, pero en los manuscritos que él dejó, que él tenía y que se conservaran y que luego, después de muertos, fueron saliendo a la luz, él precisamente tenía muchos estudios acerca de geometría sagrada y también de alquimia. Ujú. Bueno, vamos a pasar a la segunda parte. Estábamos viendo el capítulo este de las fuerzas y ya le llamaba modos de movimiento, que tampoco no es así como lo expresa la física, sino como causas del movimiento. Y bueno, estas delicias de ángeles, arcángeles, dice, delicias generadas por el hombre, por el género humano, teológicas, dice, rigen los elementos cósmicos que la ciencia lo es al negarlos por completo y abogar por sus fuerzas mecánicas. Vale, fuerzas mecánicas. Ahora bien, habíamos dicho también que las fuerzas mecánicas no significa que fueran eh, torpes, brutas o algo así, porque están gobernadas por leyes y por leyes muy precisas. Y esto es lo que dice Blavatsky aquí, porque estas obran con frecuencia con inteligencia y precisión más que humanas. ¿Sí? Como nos ha ido demostrando la ciencia poco a poco con cosas que tienen realmente mucho de inteligencia. Ella a veces hablaba de los Bianchofan como las fuerzas semi-inteligentes de la naturaleza. Y dice, no obstante, se niega, por parte de la mayoría de los científicos, que exista tal inteligencia y se atribuye a la ciega casualidad. Vale, eso me quería destacar de lo último que habíamos visto. Desde los dioses a los hombres, desde los mundos a los átomos, desde una estrella a una luciérnaga, desde el sol al calor vital del ser orgánico más ínfimo, el mundo de la forma y la existencia es una inmensa cadena, cuyos eslabones están todos unidos. La ley de analogía es la primera clave para el problema del mundo, y estos eslabones tienen que estudiarse coordinadamente en sus relaciones ocultas unos con otros. Entonces, que desde lo infinitamente grande o de lo inmensamente grande a lo inmensamente pequeño, de los mundos, dice, a los átomos de la estrella hasta la luciérnaga, todo el mundo de la forma y de la existencia es una inmensa cadena cuyos eslabones están unidos. ¿Eso qué significa? ¿Os acordáis cuando hemos hablado de los sistemas autoorganizados? ¿Eh? Dice que tenemos que todo esto forma un sistema, que todo forma absolutamente un sistema y está relacionado con lo que nos decía Daniel acerca de las jerarquías.
que las jerarquías implican distintos niveles de manifestación y distintos niveles de tamaño, digamos, o ámbitos en los cuales se mueven. Y aquí nos dice una sugerencia, dice que usemos la ley de analogía como primera clave para resolver este problema, y que esos eslabones, ella le llama eslabones, quizá a falta de otro vocabulario, de otra idea. Hoy día llamaríamos a esto como un fractal, ¿verdad? Digo, porque es más que como lo pequeño es semejante a lo que es más grande, y esto es semejante a lo que es más grande todavía, y así, y esto al todo. Y que es precisamente el número phi del que hablaba, o la esencia del número phi del que hablaba Daniel antes. Sí, hay varios textos que ella cita la analogía, ¿no? Y yo tengo uno aquí, que dice, la analogía, también de la doctrina secreta, tomo 3, la analogía es en la naturaleza la ley directora, el único y verdadero hilo de Ariadna que puede conducirnos a través de los inextricables senderos de sus dominios hasta sus primordiales y últimos misterios, ¿no? Creo que es una cita muy bonita, ¿no? Que ilustra esto también que está aquí. Y quizá el problema que hubo con la analogía que dio, las analogías, que se abusó de ellas, por ejemplo, el hombre en la Edad Media no entendía esa relación entre el microcosmos y el macrocosmos, ¿no? Pero lo entendía de una forma utilitaria, ¿no? Y entonces empezaron a establecer correlaciones en la naturaleza para crear medicinas de base naturalista y la astrología médica, y claro, y esto llevó a infinidad de fracasos al aplicar las leyes de las analogías así, ¿no? Y entonces quedó en desuso hasta que creo que Elena Blavatsky puso otro de los puntos sobre la I, cómo aplicar la ley de analogía y cómo no, ¿no? Sí. Cuando nos hablan de la unidad entre el macrocosmo y el microcosmo, pues nos está mostrando que todo lo que existe en uno también existe en el otro. Pues la idea es que nosotros vayamos purificándonos para elevar los estados de conciencia y no limitarnos solo a los planos más densos, al plano físico, sino que ir más allá a través de la armonización. Y no quiere decir que sea igualdad, como siempre nos decía Martín, pero quizás cambian la forma, pero los procesos siguen siendo los mismos en esa analogía. Por lo tanto, cuando la doctrina secreta presupone que el espacio condicionado o limitado, localidad, no posee existencia real alguna más que en este mundo de ilusión, o en otras palabras, en nuestras facultades perceptivas, enseña que todos los mundos, tanto los elevados como los más inferiores, se hallan en compenetración con nuestro propio mundo objetivo. Que millones de cosas y de seres se hallan desde el punto de vista de la localización en torno de nosotros y en nosotros, así como nosotros estamos en torno de ellos, con ellos y en ellos. Y esto no es una nueva figura metafísica del lenguaje, sino un hecho real en la naturaleza, por incomprensible que sea para nuestros sentidos. Ahora, a partir de aquí, va a tratar de esta idea de los mundos interpenetrados y distintos, que quizás podemos examinar un poco. Vale, una cosa que olvidé decir aquí, o que en el comentario cuando hablaba de lo anterior de esto, dice que estos eslabones tienen que estudiarse coordinadamente, o sea, los distintos estamentos del universo, desde lo grande, lo pequeño, etcétera, del hombre, lo microcósmico, tienen que estudiarse coordinadamente en sus relaciones ocultas unas con otras. Esto no quiero hacer autopropaganda, pero cuando estudiamos los sistemas autoorganizados hablamos precisamente de esto, ¿no? De que todo es sistema y sistemas dentro de sistemas, y que entonces los patrones de funcionamiento se van repitiendo, ¿eh? Y se van precisamente como en un fractal.
Y lo que es muy importante, que esto es precisamente lo contrario del mecanicismo y de la visión cartesiana. Es decir, que podemos entender el mundo o cualquier cosa descomponiéndola en sus partes pequeñas, estudiando esa parte pequeña y después ensamblándolo. No podemos entender, por ejemplo, un reloj estudiando sus engranajes, porque tenemos que entender qué es la hora, qué es lo que estamos midiendo, qué lo impulsa, etcétera. Es decir, tenemos que entender el conjunto, y no simplemente las partes. Y esto es, creo que es precisamente aquí donde dice estudiarse coordinadamente en sus relaciones ocultas unos con otros. Un matemático francés, Henri Poincaré, famoso matemático, dijo, entre otras cosas, dice que las matemáticas no estudian los objetos, sino las relaciones entre los objetos. Y creo que es una visión muy, muy útil de traer a colación en este caso. Por ejemplo, ¿qué significa esto de la compenetración? Otros mundos, dice, los elevados como los más inferiores, que se hallan en compenetración con nuestro propio mundo objetivo. ¿Qué entendéis por eso? Que todos los planos están interconectados. Lo que cambia es la vibración en que está la materia o los habitantes de cada uno de ellos. Pero igual influyen, cada uno manteniendo su propia función, su propio estado, pero esa conexión, influyendo el inferior al superior y también el superior al de abajo. Es decir, una cosa que tú señalas es aunque estén en vibraciones diferentes, sí que hay sí que se afectan unos a otros. Y vemos como realidad el plano donde está ubicada nuestra conciencia. Por el momento, esa va a ser nuestra única realidad. Cuando cambiemos de estado, pues cambiará nuestra realidad. Sí, coincido con Carolina en relación en que a veces nosotros, los seres humanos, nos detenemos a tratar de resolver lo que está alrededor nuestro, más no, o de resolver y de entender lo que está alrededor nuestro, más no de tener una posición de, podríamos decir, de interconexión con todo lo que me rodea y qué es lo que yo, de una u otra forma, puedo vibrar mejor para que lo que me rodea pueda yo armonizar dentro de ella. ¿Por qué? Porque si mantenemos esa separatividad, no vamos a lograr ese equilibrio o esa armonización que de una u otra forma nos están hablando en el torno de nosotros y en nosotros mismos dentro de ellos. Esa es mi percepción, Carlos. Vale, Fátima, muchísimas gracias. Está muy bien, es una interpretación que podríamos decir a nivel humano y social, ¿cierto? Entonces, que también es cierto, porque a nivel humano y a nivel social de la humanidad o del medio ambiente y todo, es otro nivel dentro de las jerarquías estas de seres. Cuando hablamos de jerarquías, una de las cosas que suelen obviarse, o mejor dicho, una de las cosas, el problema con las jerarquías es que tendemos a asociarlos con organizaciones jerárquicas en el terreno humano, como una organización militar, donde hay un general que manda, este general transmite sus órdenes a los coroneles, estos a su vez a los tenientes, no sé cuánto, y van bajando en la jerarquía hasta que llega a todos los soldados, ¿no? Pero esto es algo totalmente diferente. La palabra jerarquías viene del griego, hieros arquea, que es hieros sagrado y arquea orden sagrado. Entonces es orden sagrado que no es con
transmitir órdenes de arriba hacia abajo, sino que se trata de que un orden en el cual todo está inmerso en el todo, ¿eh? Y cada cosa está inmersa en la otra, así como en nuestro cuerpo biológico, nuestro cuerpo físico, tenemos el nivel de la organización a nivel del cuerpo, es el nivel más superior dentro de nuestro cuerpo, pero luego ese cuerpo está conformado por órganos, como el corazón, los pulmones, el cerebro, etc. Luego tenemos, cada órgano está conformado por tejidos. Es más, podría decir que tenemos cuerpo. Debajo del cuerpo, en el orden, hay uno que me salté, que sería el de sistemas, y el de sistemas está conformado por sistemas como el sistema circulatorio, el sistema respiratorio, etc. Luego del sistema tenemos el de órganos, luego de órganos tenemos tejidos, y luego de tejidos tenemos células, y luego de células pues tenemos moléculas, y luego de moléculas tenemos átomos y así. Y cada uno, la vida de una célula es impresionante, hay un nivel de organización, es como una ciudad, es muy compleja y funciona admirablemente organizada, que uno casi... yo me admiro cada vez que veo esto, que me meto a ver cómo es una célula y cómo trabajan sus orgánulos y todo esto. Me admiro cómo puede trabajar todo eso coordinadamente. Blavatsky dice que hay una inteligencia incipiente en la propia célula, y es verdad. Y de esto no se ha hablado mucho en la teosofía, o no se dice en la doctrina secreta, qué nivel o dónde ponemos la inteligencia, la vida de una célula dentro del esquema, porque no es ni vegetal, ni animal, ni humano, ¿no? Depende. Esto está realmente muy interesante, pero que la pregunta que yo hacía está muy bien. Iba más que nada, ¿cómo entendemos esto de la compenetración? Es decir, aquí está hablando, como decía Carolina, de los distintos planos o distintos mundos de materia, y muchas veces, ya sabéis que en los libros de texto teosófico se dice son mundos que están interpenetrados, están aquí mismo, etcétera, etcétera, pero ¿cómo podemos hacernos una idea? Carolina nos dijo algo que es algo que atañe a las vibraciones, a la frecuencia vibratoria. Frecuencia vibratoria, pero eso es un término genérico, ¿no? Porque la de frecuencia vibratoria puede ser de luz, puede ser de movimiento, puede ser, en fin, de muchas cosas. Bueno, desde el humano es cuando estamos en esa separatividad, ¿no? Y que, como vuelvo a recalcar, no estamos dentro de ese todo que la doctrina secreta nos habla y la sociedad teosófica también reafirma. Entonces, esa separatividad, el campo de vibración individual ya estaría afectando un poco el todo, porque es así, la química es así. Basta que exista seres humanos, grupos humanos o un país que esté vibrando de otra forma diferente a lo que el sistema vibracional de una u otra forma lo tiene, estaríamos desequilibrando también un poco. Y también como humano, también nosotros, o sea, cómo estamos vibrando, esa auto observarse, observador y observado al mismo tiempo, para ver esa vibración que de una u otra forma hablamos siempre, Carlos. Fíjate, yo esto lo puedo ver desde el punto de vista de los principios sectenarios, ¿no? Que sabemos que el universo se manifiesta de forma sectenaria, y haciendo la analogía, pues el cuerpo humano igual, el ser humano, perdón. Entonces, esos 7 principios del cosmos, ¿verdad? Que está presente en todos, los 7 principios del ser humano, pues están interrelacionados con cada uno de esos principios, ¿no? Entonces, está unido no solo el físico con lo físico de este plano, sino lo físico con el plano del cosmos. Igual el mental,
o el cámico, pues todos los principios están interpenetrados unos con otros, que no los vemos, no los podemos percibir, pero sabemos que se están compenetrando y que en cada plano, podemos llamarlos mundo, como ya los llama aquí, existen diferentes entidades que están igualmente relacionándose con las entidades que quizás pertenezcan a este plano físico que no las podemos ver, pero tienen conexión con esos planos del universo. Entonces, por ahí yo lo relaciono un poquito, ¿no? Con la parte septenaria, que son diferentes mundos que están funcionando. Yo comparto la idea que tengo, es que no es tampoco mía solamente, pero creo que lo que hay con estos mundos es que son distintas dimensiones. Es decir, que nosotros podemos, imaginaos que fuéramos seres bidimensionales que vivimos en un papel, en una superficie, bueno, primero, puede haber muchas superficies prácticamente paralelas a la nuestra y que no se tocan y de las cuales nosotros desconocemos de la otra, y además puede haber, digamos, si tomamos las tres dimensiones, nosotros siendo seres dimensionales, en las tres dimensiones se vería todo a la vez y estaríamos, si un ser fuera, por ejemplo, tuviera su ser sutil en esta tercera dimensión, pues claro, ahí compenetraría lo que son los seres bidimensionales y estarían, de esta manera sería una parte que esté en él, fuera de él, alrededor y todo. Eso es un poco difícil de ver, pero aquí la Vázquez hace mucho énfasis en esto, ¿no? Dice que están en torno de nosotros, y subraya esta palabra, en nosotros, así como nosotros estamos en torno de ellos, con ellos y en ellos. Es decir, son como nuestros amigos invisibles, ¿no? Algo así, compañeros de vida invisibles. Creo que hay algo importante en esto porque no se trata solamente, o sea, yo la pregunta que me hago es, si fuera solamente un nivel de vibración a todo esto no sé, con los estudios, los aparatos y todo lo que se ha logrado con la física moderna, poder ver ondas electromagnéticas muy veloces, poder, o sea, percibirlas, ¿no? Ondas electromagnéticas muy veloces, vibraciones de todo tipo, etcétera, etcétera. En algún momento tendríamos que habernos encontrado con algo. Y sin embargo, de momento no nos hemos encontrado con nada, ni a nivel electromagnético, ni a nivel de sonido, de nivel de vibraciones. Entonces, creo que lo de la frecuencia solo necesita algo más, que necesita, para mí, es otra dimensión, u otras dimensiones. Quizás en cada nivel tengamos mayor cantidad de dimensiones. Acordándome que esto está quizás mucho también relacionado que Daniel por ahí nos brindó su famosa charla de los locas y los talas, ¿no? Está muy diferente, o sea, muy enfocado hacia eso, creo que es lo que ella realmente quiere decir en eso. No lo está diciendo directamente como locas y talas, pero creo que a esos mundos y a esos planos superiores e inferiores es lo que quiere ella quizá llevarnos, ¿no? Gracias. Pero hay que comprender la fraseología del ocultismo antes de criticar lo que asegura. Por ejemplo, la doctrina se niega, como lo hace la ciencia en cierto sentido, a emplear las palabras arriba y abajo, superior e inferior, con referencia a las esferas invisibles, puesto que en este punto carecen de significado. Aún las mismas palabras este y oeste son solo convencionales y únicamente necesarias para auxiliar a nuestras percepciones humanas. Porque aunque la Tierra posee sus dos puntos fijos en los polos norte y sur, sin embargo, tanto el este como el oeste son variables relativamente a nuestra propia posición en la superficie de la Tierra.
y como consecuencia de su rotación de occidente a oriente. De aquí que cuando se mencionan otros mundos, mejores o peores, más espirituales o todavía más materiales, aunque invisibles ambos, el ocultista no coloca estas esferas ni fuera ni dentro de nuestra tierra, como lo hacen los teólogos y los poetas, pues su posición no está en lugar alguno del espacio conocido o concebido por el profano. Hállanse, por decirlo así, mezclados con nuestro mundo, al que compenetran y por el que son compenetrados. Hay millones y más millones de mundos y de firmamentos visibles para nosotros. Hay aún mucho mayor número fuera del alcance del telescopio y gran parte de estos últimos no pertenecen a nuestro objeto o a nuestro plano objetivo de existencia. Nos dice que hay muchos de estos mundos invisibles o que están en otras esferas. Dice, pero fijaos esto que dice, no coloca esas esferas ni fuera ni dentro de nuestra tierra. Su posición está en un lugar, no está en lugar alguno del espacio conocido. Al decir que no está en lugar alguno del espacio conocido, pues yo para mí, la única alternativa que me queda es que están en otra dimensión. Esa es mi idea, no, no digo que sea así, pero bueno, es lo que se me ocurre. De hecho, en la teoría de cuerdas, la teoría de cuerdas es una teoría de la física en desarrollo, que no está confirmada y va a ser muy difícil que se pueda probar, pero lo que propone es que en el universo todo, absolutamente, todas las partículas, todo está hecho de una especie de cuerdas o branas, se llaman, que son como una generalización de membranas, y que estas tienen lugar en un espacio de 10 dimensiones espaciales, más el tiempo, que serían 11 en total, de las cuales solamente percibimos 3, o los fenómenos en nuestro espacio ocurren 3, porque las otras dimensiones, desde la cuarta hasta la 10ª, están enrolladas, por decirlo así, están enrolladas, si es el término que se utiliza, son como cerradas en una distancia muy, 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 muy pequeña, infinitesimal, que es la distancia de Planck, y que tiene que ver con la constante h que antes mencionaba Daniel. Entonces, y en esta teoría, en este marco teórico, sí caben ahí tanto la cuántica como la relatividad, y todo sale a nivel de matrices y no sé cuánto, pero bueno, pero sí que hace uso de esto, de que hay dimensiones, de que habría otras dimensiones. Entonces, aunque estén enrolladas, siempre cabría ahí la posibilidad de que, bueno, nuestras 3 dimensiones son siempre las mismas que las de todo el mundo o no. Eso en fin. Son preguntas, ¿no? Más preguntas que respuestas. Os doy a todos muchas gracias y nos vemos en la siguiente reunión.